Un tema muy importante para todos nosotros, para todos aquellos que tenemos seres trascendidos, todos los seres humanos tenemos ese proceso de vida de poder despedir de este plano humano a quienes amamos, todos viviremos la misma experiencia. Un día nosotros retornaremos a esa casa maravillosa de la cual partimos, pero todos esos momentos a veces no comprendidos, producto de las creencias que traemos a lo largo del tiempo, pues nos generan un eterno sufrimiento. Hoy hablaremos de un tema maravilloso con una mujer maravillosa, una mujer con un deseo de aportar, con un carisma muy bonito, con una sinceridad que se nota, que expresa a través de sus palabras, de su nivel de comunicación. Es la primera vez que está con nosotros, así que como comunidad le damos la bienvenida a Abril Méndez, mi querida Abril, un gran abrazo, bienvenida a esta familia, una familia que la recibe con gran cariño. Hola, ¿cómo estás, señor Cristian? Muchísimas gracias por este cálido y amoroso recibimiento. Muy feliz de poder compartir con ustedes, con toda su comunidad esta mañana y pues muy contenta y un abrazo fraterno hasta donde usted se encuentra en este momento, Colombia, y pues muy contenta en verdad de poder compartir hoy este conocimiento de usted y de una servidora para toda la gente que nos escucha y nos ve en este momento. Gracias, Abril. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Usted ha venido desarrollando desde hace un tiempo atrás, desde hace unos años atrás, ya vamos a hablar de ese origen, conocimiento que le ha llevado a un despertar, a una conexión espiritual, que le ha permitido entender a través de todo el desarrollo de esa búsqueda que usted ha tenido luego de vivir un momento difícil en su vida, un momento que todos viviremos. Siempre hago esa aclaración porque a veces pensamos que perder un ser querido es el vecino o el de al lado o otra persona, pero menos nosotros. Todos viviremos esta misma experiencia. En el año 2006, algo ocurre en su vida que indudablemente marca un antes y un después de Abril Méndez. ¿Qué sucedió en ese año, Abril? Así es, mi esposo, después de haber tenido, o bueno, estado 12 años con leucemia, él fallece en noviembre del 2006. Él parte de este mundo, pues, terrenal a aquel mundo espiritual que en aquel momento yo no entendía absolutamente nada. Mi vida era completamente normal, así plana, decía yo, viviendo con la enfermedad, él con situaciones, él era sordo, entonces con situaciones pues de la vida diaria naturales, ¿verdad? Cuando él trasciende y él fallece, empiezan a pasar muchísimas cosas desde antes de su fallecimiento, empiezan a pasar ciertas cosas que yo no entendía absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Él se salía del plano físico y hacía viajes astrales y me decía, es que te vi tomándome una foto. Te vi que vino tu hermana. Te vi ciertas cosas que él me decía que vio y yo, pero ¿cómo las veías? Y me decía, es que yo estaba arriba y te veía. Y yo, pues, incrédula hacia lo que veía, hacia lo que escuchaba, porque pues netamente lógica, netamente objetiva, mi vida, netamente como puntual de si yo no veo, yo no creo. Claro. Entonces era como, pues para mí como, pues impresionante lo que escuchaba, pero decía, bueno, a lo mejor se siente muy mal, a lo mejor está delirando, a lo mejor los medicamentos, pensaba yo, que estaban haciendo todo eso. Y también me decía, en la noche él ya no dormía y en el día dormía un poco y me decía, a ver, bájame, bájame, estoy muy arriba, mi cuerpo está muy arriba, bájame, 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 o sea, y como que se agarraba de la cama, porque yo lo que ahorita entiendo es que hacía viajes astrales, ahorita entiendo que él hacía desprendimientos ya de su alma, ahorita entiendo todas las cosas que él me decía y que veía el futuro y que yo no entendía, y ahorita las entiendo, porque él vio que yo iba a ser sanadora, él vio lo que iba a pasar en su funeral, él vio que su papá iba a estar sumamente orgulloso de él lo vio todo, él vio todos los nombres de las personas que le iban a mandar ramos, él lo vio y yo lo corroboré, pues cuando él muere. Su papá dice, estoy muy orgulloso de ti, hijo. Cuando a mí me entregan todas las notitas de quién mandó ramos, vi los apellidos y dije, estos fueron los que él me dijo. Wow. Cuando ahora que yo soy sanadora, ya sé qué es ser sanadora.
pero en aquel momento, la verdad, mi mente simplemente, pues, oía y veía y percibía lo que ahí se gestaba hasta años después, pues, o tiempo después, esto lo confirmó. Y, pues, él tenía la visión muy clara de lo que iba a pasar. Él tenía la visión precisa de lo que iba a ocurrir. Y yo creo que sin miedo, señor Cristian, él se fue. Sin miedo porque vio que mi futuro, o voy a decir así, mi Claro. momento estaba completamente, pues, guiado, yo digo seguro o sostenido de lo que era el mundo espiritual. Porque yo no escucho o veo ninguna otra explicación lógica a lo que él, pues, me compartió en esos últimos 21 días que él o sea, durante su fallecimiento. Él en esos momentos, en esos 21 días, Abril, habló con seres trascendidos, se tuvo esa comunicación, Así es, porque le estaba compartiendo esas palabras a alguien que estaba viviendo el proceso, a alguien que tenía total desconocimiento de que esto funcionara de esa manera. totalmente. Solamente él compartía con mucho amor, porque era así, sus ojos llenos de amor, su cuerpo lleno de amor, compartía lo que él veía, sin dudar, sin miedo, sin angustia, simplemente lo decía. Él lo que siento es que él sabía que él iba a trascender. Yo eso lo siento, porque ya había pasado mucho tiempo con la enfermedad de la leucemia y sabía que iban a pasar ciertas cosas. Él, de hecho, ahorita veo y él me dijo cómo iba a morir, me dijo: "Mi cuerpo le va a pasar esto, va a colapsar, va a llegar un momento en que me va a salir sangre de la nariz, Abril, y va a ocurrir esto". Y yo nada más me quedaba viendo y decía: "No me digas", porque a mí me da, pues, miedo que Ah, tú me digas eso, porque, pues, uno no quiere que ellos se vayan, ¿verdad? Pero después de haber estado 15 años juntos, 12 con la enfermedad y 3 pues, sin ella, eh, esto, pues, iba a ocurrir. El, pues, todo pasaban muchas cosas, ¿verdad? Se hizo trasplantes de médula, muchas medicinas, muchas cosas que, pues, eran muy complicadas aquí en la tierra y que él hacía con mucho ahínco para vivir, pero pues desgraciadamente a veces el cuerpo no tiene esa fuerza suficiente para aguantar los embates de la enfermedad, ¿no? Abril, luego de su fallecimiento, ¿ha habido comunicación con él? Después de eso, señor Cristian, yo lo soñaba y yo lo veía que él seguía enfermo, que él seguía mal y yo me preocupaba, decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué sigue en la cama? ¿Por qué sigue él teniendo ascos, porque sigue teniendo náuseas? Y ahí yo ya estaba estudiando espiritualidad, yo empecé a estudiar muchísimo porque tenía que entender todo lo que yo sentía, vivía, yo empecé a ver luces, empecé a escuchar cosas, empezaba a sentir, decía: "Es que, ¿qué es esto?". Yo creo que después de algo complicado, los sentidos psíquicos se expanden Es- muchísimo, y de ahí yo empecé a identificar, a ver esto qué es, esto qué es. Empecé a leer mucho y me empecé a preparar mucho para entenderme a mí, porque mi vida había dado un vuelco sumamente importante como persona espiritual. Y y yo lo empecé a soñar y empecé a verlo y me decía: "Es que él todavía no está bien, él algo le pasa, algo le pasa, algo le pasa", porque acá adentro todavía yo no sí estaba yo tranquila porque, o sea, ya sabía que la enfermedad había acabado, pero internamente yo me levantaba intranquila después de dormir. Y ahí yo empiezo a estudiar todo el tema de sanación, todos estos temas, y yo le empiezo a hacer sanación a distancia. Pues, en mi mente yo se la hacía sanación, hablaba con él, conectaba con él, y de ahí yo lo empecé a ver mejorar, 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 y conforme mejoraba él, mejoraba yo. Y Aquí ahí lo que estamos hablando es algo muy lindo, Abril, perdón que le interrumpa, y es que le estaba haciendo sanación a un ser trascendido. así es, Porque a es él importante empezar a entender eso, que a veces nos cuesta tanto trabajo y que cuando una persona no ha escuchado algo como esto, pues inmediatamente la cabeza le empieza a dar vueltas. Y es que claro, se le puede hacer sanación, se le puede hacer un acompañamiento, como decimos nosotros humanamente, una terapia, pero así a es, un ser trascendido. a un ser trascendido.
Sí, yo de la forma, pues, que yo iba aprendiendo, lo que yo entendía aquí, yo lo iba aplicando con él, pero yo creía que era normal, porque, pues, él muy cercano a mí, éramos pareja de hace de 15 años, entonces, pues, yo lo veía en mi mente o lo veía en mis sueños y yo trabajaba ahí con él. Y, pues, para mí era como normal, como verlo a usted, ¿verdad? O sea, pues, habíamos estado tanto tiempo juntos. Y empezó a él mejorar su energía, ya se paró de la cama, ya no vomitaba, ya no se veía demacrado y empezó a mejorar su energía y la mía. Sí, yo me empecé a sentir mucho mejor, empecé a vivir la vida, mi cara empezó a cambiar, mi cuerpo empezó a cambiar, mi sonrisa se volvió a pintar en mi rostro y avanzamos, yo sentí que avanzamos juntos, estábamos como tan minetizados que avanzábamos juntos, él allá y yo acá. Y yo empecé a percibir o a vivir mi paz interior impresionantemente. Y llega un momento en que él me dice: "Señor Cristian, Abril, esta es la última vez que tú y yo nos vemos". Y yo: "Okey, está perfecto. Si eso es tu decisión, yo también". Dijo: "Porque ya sanamos todo lo que teníamos que sanar tú y yo". Dije: "Está perfecto". Él parte, me refiero en su plano, y yo sigo avanzando en mi plano, en este plano, y aquí, pues, yo ya empiezo a llevar a cabo la terapia con las personas que se quedan aquí y con su fallecido. Y yo empecé a ver, pues, estos como hilos energéticos no sanos, o hilos energéticos de enfermedad todavía, o hilos energéticos de preocupaciones en los pacientes trascendidos, o hilos energéticos de el dolor o la tristeza por lo que se fueron, lo que haya pasado, o porque no saben que murieron por muertes, pues, inusitadas. Y ahí yo empecé a sanar al paciente fallecido y el paciente vivo también empieza a sanar por conexión divina. De los casos que recuerda, Abril, vamos a hablar un poquito porque usted se especializó en una herramienta que hoy indudablemente es muy útil para la humanidad y es esas terapias a vidas pasadas, esas regresiones a vidas pasadas. Cuando digo muy útil, lo digo con mucha alegría porque hay personas que dicen, yo no creo en las vidas pasadas, yo no creo en nada de eso. Pues vaya a donde un terapeuta que haga regresiones de vidas pasadas, que el que habla es usted, no el terapeuta. Sí, Y totalmente. cuando empieza la persona a vivir toda la experiencia y empieza a contar, estoy en el año 1600 o 1800 o 1400, y empiezan a contar toda la experiencia y empezamos a entender por qué nosotros estamos viviendo ciertas situaciones en la vida, por qué ciertas fobias, por qué ciertos miedos, que es algo que aparece mucho, pues la sanación también empieza a darse. De esos casos que usted recuerda, Abril, en estos temas de sanación, tanto el ser que ha trascendido como el ser que queda aquí, ¿cuáles le han llamado más la atención? ¿Qué es esa o esa sesión que usted ha tenido que usted diría, hubo algo muy lindo que apareció aquí y también usted como terapeuta haber aprendido de ese encuentro? Okey, mire, todos los encuentros son maravillosos y yo creo que todas las percepciones y sensaciones en el momento se pueden, a la persona, viva le hacen sentido, ¿verdad? Pero generalmente, señor Cristian, ellos, voy a decir así, o nosotros los que nos quedamos aquí, eh, vivimos todas las sensaciones, o todas las lágrimas, o todas las emociones, las volvemos a repetir en este plano. Pero mire, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mí. Yo, una de las sesiones que tuve conmigo misma, con el que fue mi esposo fallecido, en una de ellas, yo, digo, cerré los ojos y empecé a ver una de las vidas, y en una estuvimos nosotros en la Antártida, digo, de principios de los inicios del mundo, y estuvimos ahí juntos, y fuimos pareja y no pudimos ser pareja. O sea, éramos pareja, pero no pudimos estar juntos como pareja. Y después, en otra vida que yo también vi con él, con el que fue mi esposo, este, éramos
yo era en un castillo, yo me imagino que era una como, bueno, tenía un cierto como poder en el castillo y él intentaba ser mi pareja, pero él tenía otra clase social y pues tuvieron que aniquilarlo para que no se acercara a mí. Entonces, ciertas cosas que se viven en aquellas vidas nos hacen sentido en estas y entendemos por qué pasan ciertas cosas o por qué sufrí tanto por su partida, porque él sufrió cuando tuvo que partir por mí. Y como que ahí es como si algo kármico se equilibra, algo kármico se sana, algo kármico se entiende para tener paz. Sí, yo lo que a ellos siento generalmente, señor Cristian, es por medio de mi mano, yo siento los dolores con los que se fueron. Y lo que yo hago es quitar, sanar u operar el dolor para que a la persona se le quite ese dolor. ¿Sí? Lo que yo hago es percibir por medio de una, pues como una pantalla psíquica, vamos a decir así, al ser trascendido todos sus dolores y lo que hago es quitárselos para que su energía mejore, para que se expanda su visión, para que se expanda su conciencia y para que el ser que aquí vive comprenda que la persona ya mejoró su salud energética. Sí, porque yo lo que siento que ellos se quedan con toda la información o el shock energético Energético. del Esa es la cuando palabra importante. trascienden. Energético. Sí, Entonces, todos esos shocks energéticos a veces se repiten de otras vidas, de estallamiento de vísceras, porque allá morí en un avión y aquí morí de otra forma, ¿sí? O porque allá fue una puñalada y aquí morí de otra manera, a veces en esas mismas partes del cuerpo, o allá recibí un impacto de bala y aquí muero por algún edema cerebral o una situación cerebral. Entonces, generalmente tiene que ver con vidas pasadas y a veces tiene que ver, digo, con situaciones actuales energéticas que la persona se queda en el shock y no trasciende. Entonces, hay muchas interrelaciones espirituales, la verdad, que tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nuestro ser fallecido, que muchas veces pues no captamos o no entendemos por qué nos pasa esto, ¿verdad? ¿Por qué estaba conmigo y por qué muere conmigo? ¿O por qué la persona le pasa esa enfermedad? ¿O por qué sigo yo teniendo esos dolores? Muchas veces, señor Cristian, nosotros seguimos sintiendo los dolores de nuestro ser fallecido. Las enfermedades de nuestro ser fallecido las seguimos somatizando y eso es porque de alguna manera nuestro ser fallecido nos envía la información, nos comparte la información en sueños, en vidas pasadas, en, en la vida real, nos comparte la información por medio de nuestro cuerpo, los dolores, nos comparte la información por medio de pensamientos. Hay muchas formas que nosotros seguimos conectados a ellos, muchísimas formas. Los ah, oímos a veces. sí, yo quería preguntarle esto, Abril, que es muy importante. Me gustaría escuchar su concepto en relación a eso. La inmensa mayoría de las personas ni nos preparamos para vivir, ni nos preparamos para morir. No sabemos ni vivir ni morir, eso está claro. Cuando estamos viviendo lo que aparentemente estamos nosotros en esta encarnación, pasando día tras día, pues vivimos en estado de sufrimiento, angustia, bueno, todo lo que vemos nosotros constantemente. Y al momento de partir tampoco tenemos el conocimiento de qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder, cómo sucede. Muchas personas, cuando viene y se acerca ese momento de su trascendencia, sobre todo en especial aquellos que de pronto a través de algo que es no esperado, un accidente o cualquier situación de este orden, el alma aparece desconcertada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que podría llegar a suceder con estas personas cuando no tienen una preparación previa para saber y poder reconocerse que ahora estamos en un estado diferente al estado humano?
Mire, le voy a comentar todas las posibilidades y todo lo que yo me he encontrado en terapia, Ok, ¿ok? Una de las posibilidades es que la persona se queda en el lugar donde ocurrió la situación, donde ocurrió el accidente o donde ocurrió la explosión o donde ocurrió el golpe o donde ocurrió la caída o donde ocurrió lo que haya ocurrido. Se puede quedar ahí, ¿sí? En cerca del carro, cerca del lugar donde fue. Entonces se describe el lugar donde está el ser que falleció y sigue estando ahí. Otra posibilidad, señor Cristian, es que ellos siguen haciendo lo mismo que ellos hacían en la vida real. Entonces siguen yendo al trabajo, siguen yendo a tu cama, siguen yendo a tu casa y tú los ves o los percibes o los sientes ahí, los hueles ahí, los escuchas ahí o los ves ahí. Entonces me he encontrado estas dos formas. Otro lugar donde yo me he encontrado a estas personas que fallecieron, pero que no saben que fallecieron, es en un cuarto como oscuro o en un cuarto blanco, cuartos totalmente como pues cerrados, ¿verdad? Y ellos se sienten como encarcelados, como enjaulados en ese lugar y no pueden salir. Esas son, esa es otra sensación que yo me he encontrado. Y otra, digo, que me he encontrado es como ellos desconcertados, angustiados, nerviosos, preocupados, como como existencialmente en shock. Estas cuatro posibilidades pueden estar. Cada uno de los casos, vamos a decir así, presenta una situación distinta, ¿verdad? En cada uno de los casos, digo, de consulta se presenta una situación distinta y se hace telepáticamente. Hay que darle la información a la persona para que él pueda avanzar al plano claro. de espiritual o pueda trascender. Esto no quiere decir que la persona esté en un lugar inadecuado. Hay que tener mucha claridad de esto. Esto quiere decir solamente que están en un plano diferente al que necesitan estar. Claro. ¿Sí? No hay nada oscuro, no hay nada, digo, no hay Sí, tinieblas, no hay, sí, digo, sí. vamos a hablar de esto para acotar y entender que solamente son como almas que están un poco desubicadas o Claro. perdidas en ese momento. Cuando el alma encuentra, pues, explicación, cuando el alma encuentra una conexión, cuando el alma entiende qué le pasó, el alma reacciona como nuestro fallecido es, ¿verdad? Como él, pues, reacciona, pero entiende y toma conciencia, porque en el mundo espiritual la sanación es mucho más rápida que en el mundo terrenal. Sí, allá hay toma de conciencia, hay energía, hay vibración, hay colores, hay sensaciones que nos van indicando que el alma está entendiendo, que está sanando, que está creciendo, que se está expandiendo y que el alma mejora el curso de su energía o la cantidad de esa energía o la expansión de su energía. Ujú. Entonces, cuando esto ocurre interiormente hablando, nuestra persona que se queda aquí, o sea, nuestro ser vivo, empieza a tranquilizarse porque encuentra explicaciones a lo que la persona viva sentía. Entonces, en esa explicación, digo, todos, ¿verdad? Entendemos, me refiero la persona que se fue, la persona que se queda, empieza toda la conexión o reconexión energética al mundo espiritual, empieza a decir ahora cosas, nos empieza a decir, oye, me falta esto, te encargo esto, Sí, este, por favor, dile esto, mándale un abrazo, déjame le toco aquí, déjame le hablo al oído, etcétera, déjame le hago un cariño que le hacía, ¿verdad? Las personas pues empiezan a conectar desde otro punto, desde una paz, desde una tranquilidad y de un gozo genuino y una plenitud inmensa. Entonces, ahora sí, el alma que se fue puede avanzar y puede estar en paz, y el alma que se queda con nosotros, ¿verdad? Puede sentir, ahora sí, mi fallecido descansa.
ahora sí es él, ahora Sí. sí es su sonrisa, ahora sí es su paz, ahora sí son sus palabras, ahora sí, esa eso me decía él, esa es su comida favorita, ahora sí está comiendo de nuevo eso. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que ya dio el paso del trascender. O sea, Ahora sí, porque, a ver, esto es importante anotarlo y es por eso es tan importante prepararnos. Nosotros vamos y debemos prepararnos para un momento tan importante en la vida como es esa trascendencia, lo que nosotros llamamos humanamente muerte, pero es una trascendencia. Cuando sucede esa trascendencia, Abril, y nosotros no tenemos la formación, lo normal que sucede es que ese desconcierto hace que nos quedemos por ahí, como usted bien lo dijo y lo explicó, yendo al trabajo en alma, yendo a recoger a mi hijo al colegio en alma y empezamos a sentir ese acompañamiento. Pero cuando ya, que es lo que aspiramos todos, y es importante anotarlo porque si nosotros lo miramos desde el ego, uno quisiera sentirlos todo el tiempo, pero lo que realmente el alma necesita es esa trascendencia. O sea, cuando dejamos de sentirlos, es porque es muy probable que ya hayan trascendido haciendo la anotación que hay gente que lo hace a los 8 días, a los 5 días, al mes, a los 2 años, a los 50 años, a los así es. 100 años y 200 y más años de haber trascendido. Ese periodo depende de varias variables. Sí, totalmente sí. Y depende también de la conciencia, como usted bien lo Claro. comenta, de la persona que se va y la conciencia de los que nos quedamos, ¿sí? Entender que ellos pueden ir y venir, viajar en energía, porque somos energía, pero ellos desde aquel plano y nosotros desde este plano, ¿sí? Y claro que podemos nosotros tener contactos y claro que nosotros podemos verlos y claro que nosotros podemos sentirlos, pero cada quien en su plano, cada quien en su lugar. Y Sí, en su momento. y en su momento, entendiendo que interiormente hablando, la persona está viviendo su proceso allá y la persona que se queda está viviendo su proceso aquí. Entonces, comprendiendo esto y atendiendo esto, yo me pongo más feliz y más contenta Claro, sabiendo que tú estás allá y la persona está mucho más feliz y más contenta sabiendo que tú vives acá, que podemos tener encuentros en sueños, que podemos tener encuentros momentáneos, que podemos reír momentos o que puedo mandarte pedir algún consejo, pero que tú regreses a tu plano, esto es sano. Cuando nosotros los tenemos mucho tiempo con nosotros, ellos no están viviendo lo que necesitan vivir. Ellos están viviendo, pues, una vida acompañándonos para no estar tristes o para no sentirnos solos, pero están ellos, pues, sobreviviendo aquí, no ¿sí? viviendo, No viviendo. sobreviviendo, sí, Y igual nosotros, cuando nosotros estamos sí, acompañándolos en el mundo, pues, donde ellos están fallecidos y nosotros estamos, pues, viviendo como si estuviéramos fallecidos, no estamos honrando su vida y no estamos viviendo lo que necesitamos vivir. En esa conciencia de que él sigue viviendo o ellos siguen viviendo y nosotros seguimos experimentando la vida conscientes, ahora sí podemos hacer estos encuentros, pues, mágicos, vamos a decir, o estas sanaciones mágicas, o estas conexiones mágicas momentáneas y sanas, ¿sí? Entonces, claro que ocurren muchísimas cosas en este mundo espiritual que quisiéramos ver, señor claro, Cristian, que queremos estar observando, pero que allá hay muchas cosas que ellos tienen que vivir y que crecer y que entender y que reconocer y que trabajar a veces para que claro, nosotros también aquí sigamos nosotros nuestro camino en el mundo terrenal. Pero pasan, la verdad, muchas cosas mágicas que solamente las personas a veces que nos quedamos entendemos con nuestro fallecido. Pasan de verdad muchísimas cosas que muchos de sus televidentes y muchos de sus digo que muchas personas que están aquí que pueden ver o que pueden oír o que pueden sentirlos o que pueden percibirlos, los lo pueden vivir, yo creo, especialmente y espectacularmente.
Abril, hay muchas situaciones que se van presentando a lo largo de la experiencia cuando despedimos nosotros seres queridos. Las manifestaciones, ¿cómo se manifiestan ellos? ¿De qué manera? Porque a veces es una pregunta que siempre todas las personas nos hacemos, a veces no entendemos cuando se está en estado de sufrimiento la posibilidad de que nos demos cuenta que ellos están tratando de decirnos que están bien, se hace más complejo, Sí, producto precisamente del sufrimiento. El amor nos lleva a generar un proceso sin darnos cuenta. Uno, las señales y manifestaciones que estamos hablando, y lo segundo que trato de decir con esta pregunta es que el amor a veces genera ese apego y ese apego no termina siendo lo mejor que los dos necesitamos para poder continuar ese proceso de evolución. El apego con quien ya trascendió, que no le damos a veces, entre comillas, el permiso para que vaya, porque estamos viviendo momentos profundos de dolor y nosotros y ellos también pues se quedan aquí acompañándonos de alguna manera. O sea, todo esto influye muchísimo y cómo nosotros podemos ir procesando estos dos caminos, Abril. mire, una de las manifestaciones que me comenta y que me cuestiona un poquito, una de las manifestaciones es por medio de sueños. O sea, nosotros sí tenemos la capacidad de soñarlos porque nosotros vamos a ese mundo espiritual a verlos, a abrazarlos, a sentirlos cerquita. Esa es una manifestación muy, muy clara y muy precisa y sí ocurre. Otra manifestación, señor Cristian, es que los sintamos o los veamos en sombras, sí, que los percibamos en cualquiera de nuestros, bueno, Sí, periferia, ¿verdad? Y que los veamos o los sintamos. Esa es otra manifestación muy, muy clara. Otra manifestación de esta pregunta es que si se encienden luces y se encienden cosas electrónicas donde ellos pueden manifestar y podemos nosotros pues generar, digo, ciertas como conexiones con ellos cuando necesitamos algo y algo se enciende y luego deja de pasar. Digo, ¿por qué le digo? Porque deja de pasar cuando la persona trasciende, ¿verdad? claro, Otra de las manifestaciones es que los escuchemos, escuchemos sus pasos o escuchemos sus gritos, cómo hablaban o cómo se expresaban, que lo escuchemos aquí, ¿verdad? En la parte de aquí, dentro de nuestra cabeza, no en forma física, pero sí dentro de nuestra cabeza. Y otras de las manifestaciones, muchas veces, señor Cristian, es, bueno, muchos de nosotros hilamos los colibríes, muchos de nosotros hilamos como cierta mariposa o cierto pájaro que viene a nuestra morada muy, muy seguido, o sea, que identificamos que es el mismo y que viene con nosotros como de una forma seguida. Definitivamente que lo que usted dice, cuando nosotros llegamos a esta paz y esta tranquilidad interior, estas señales las podemos ver mucho más claras. Cuando nosotros estamos en un estado interior de discordancia, de miedo, de angustia, de preocupación en demasía, ¿verdad? Esto no ocurre. ¿Por qué? Porque ellos no nos quieren preocupar, ni nos quieren mortificar, ni nos quieren angustiar por algo que les pase. Sí, porque, pues, las manifestaciones en sueños pueden ser muchísimas, o sentirlos pueden ser muchísimas, o tocarnos pueden ser muchas. Entonces, esta es una de las formas en donde ellos se comunican, se manifiestan para algo en específico. Cada caso sería sumamente diferente y claro, cada caso cada es diferente, caso es sí es completamente, claro. eh, puntual, ¿sí? Porque cada situación tiene tintes distintos y cada situación se manejan completamente metodologías distintas para la sanación de ambos. Entonces, sí es sumamente valioso lo que nosotros captemos de información de ellos, porque interiormente hablando nos están dando una línea hacia la cual dirigirnos con ellos. Totalmente claro esta situación. Entonces, proceder intuitivamente a cada uno de los casos que ustedes estén viviendo. Es la intuición la que nos guía, señor Cristian. La intuición, ¿qué Sí, hago? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué hago? La intuición es la parte de conexión sí, que tenemos con ellos y eso hay que avivarlo, hay que expandirlo, hay que
vivirlo para poder verdaderamente dar o proveer o pues de alguna manera sanar lo que en el momento nuestra persona fallecida nos necesita, ¿verdad? Porque es eso, necesitan algo de nosotros para poder trascender. Ujú. O ellos necesitan algo de nosotros para poder trascender. Claro, claro, claro. Cuando empezamos nosotros a comprender el mundo espiritual, todos los conceptos van cambiando. Con lo que estamos hablando los dos, Abril, y le hago esta pregunta, ¿qué pensaba Abril Méndez antes del 2006 en relación a la muerte? Yo pensaba que solamente era, se acabó, ya no hay nada más, muy católica, entonces no hay nada más, no hay energía, no hay conciencia, el mundo hasta aquí llega, si ya no ves el cuerpo, ya no existe. Y ese era mi concepto de muerte. Y le hago esta pregunta porque precisamente eso es lo que sucede en la inmensa cantidad de personas que al momento de vivir una experiencia, como es la pérdida de un ser querido, también viene un regalo incluido. Antes, mientras que nosotros o el ego está gobernando la vida de nosotros, jamás nos hacemos algunas preguntas que son tan importantes. Pero cuando viene un momento como el que usted vivió, Abril, que es la trascendencia de su esposo, en ese momento tal vez lo entendía como la muerte de su esposo, y empieza su investigación, se empieza a dar cuenta que el mundo espiritual, que la vida continúa, que el mundo, que realmente somos seres espirituales, y empieza esa conexión, una conexión maravillosa que le va despertando y sobre todo, y lo digo por muchas personas que lo entiendo cuando no comprenden este tipo de comunicación, pues claro, a nosotros nos han dicho toda la vida, la muerte es el final. Y resulta que cuando empezamos a conectarnos con el mundo espiritual, uno diría, la verdadera muerte empiezas a, la verdadera vida, perdón, empiezas ahí, Sí, sí, ahora entiendo que la muerte es el inicio, el ¿no? inicio De todo. Así es, o la la continuación, Abril. continuación de todo, Sí, totalmente, el reinicio del alma, ¿no? Entonces, ahora mis conceptos cambiaron rotundamente, mi conexión espiritual se cambió a todos los niveles. Mi conexión con los seres trascendidos, pues, es total, es a diario, es precisa, es concisa, es por medio de sensaciones, y nunca, en verdad, nunca, así como usted lo comenta, podía yo imaginar que yo estuviera viviendo hoy, en este momento, esto. Los canales espirituales y los canales psíquicos se expanden, se abren importantísimamente. La conciencia aumenta gracias a, pues a veces a el dolor o a la tristeza y a entender qué pasó y por qué y para qué pasó todo esto que nos pasa. Y interiormente hablando, en verdad, poder conseguir la paz y la claro. tranquilidad que nunca en mi vida había tenido antes de todo esto. Es como lo que me viene a decir, esto es la vida. Sí, y la vida sigue existiendo y la vida sigue estando y ellos solamente están viviendo, pero en otro plano. Entonces, sí, el mundo espiritual desde una visión se expandió enormemente y soy otra persona completamente distinta a lo que yo pensaba que era todo Claro, esto. ese es el regalo que aunque no es el propósito, sí nos dejan producto de esos momentos de confusión, de dolor, de sufrimiento, donde nos hacemos tantas preguntas, Abril, ¿no? Pensamos a veces que la muerte es un castigo y la inmensa mayoría de las personas lo ven de esa manera. ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué me quitó a mi esposo? ¿Por qué me quitó? ¿Qué es la muerte? ¿O qué es la trascendencia? La trascendencia es la parte espiritual y eso es maravilloso, pero cuando hablamos de humanamente, para Abril Méndez, ¿qué es la muerte? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo puede uno comprender hoy, luego de tener ese conocimiento y de tener ese bagaje de experiencias que ha tenido a lo largo de sus años? Ok, la muerte para mí ahorita es un cambio de dimensión donde también puedo sanar.
donde si yo no pude sanar aquí, allá yo puedo continuar sanando. Me refiero, el alma puede continuar sanando y que no termina el recorrido aquí, que ellos siguen creciendo, siguen evolucionando y siguen haciendo las mismas cosas que aquí llevaban a cabo, solo desde otro plano. Eso es la muerte para mí. Es un paso para donde yo puedo seguir creciendo y puedo seguir sanando. Claro. Abril, le hago esta pregunta. Usted decía hace unos minuticos atrás que tenía conexión a diario con el mundo espiritual. ¿De qué manera? ¿Cómo es esa conexión? ¿A través de canalización, meditación, a través de la terapia? ¿De qué manera vive esa comunicación permanente? Eh, Percibiéndolos, pues generalmente yo con las manos percibo sus dolores, cómo sanarlos, escucharlos, percibirlos para Y hay poder. una conexión ya como intuitiva Intuitiva, muy intuitiva, muy okey, sensible. Yo por medio de mi mano percibo. Y primero lo que hago, señor Cristian, es quitar todos los dolores o las improntas energéticas para que la persona pueda comunicarse y puedan ustedes, por ejemplo, nosotros que nos quedamos, soñarlos o puedan conectarse de diferente manera y podamos, pues, tener esa conexión, pues, más como fiel, ¿sí? Porque cuando una energía está sana, pues, las conexiones pueden ser mejores y principalmente si la persona trasciende, la conexión puede ser más precisa, ¿no? Entonces, todos los días lo que yo hago son sanaciones a seres que trascendieron o sanaciones a personas vivas con seres que trascendieron para crear estas conexiones de escuchar lo que nos dicen, de ver lo que nos dicen o de sanar algún momento que no quede sano o sanar, ayudarle a sanar algo que de sus papás o ayudarlos a los encuentros con sus papás en aquel plano o con su mamá en aquel plano. Hay muchas, la verdad, situaciones que álmicamente se cargan para que ellos puedan trascender tranquilamente. Yo creo que cada uno, bueno, de las conexiones, son como mágicas, voy a decir así, pero son como muy placenteras álmicamente, les dan mucha tranquilidad. Voy a comentar una, digo así ligeramente, hay un chico que bueno, un chico muere por sobredosis de droga, señor Cristian, y a él pues le explota algo cerebral, una válvula o algo de aquí el cerebro explota y el corazón también sufre una explosión energética, bueno, física. Yo hago esa operación de hilar lo que pues quedó eh, impactado por la droga, ¿verdad? Hilo esas conexiones y el muchacho me dice: "Es que me encuentro en un cuarto blanco, me encuentro en un cuarto cerrado blanco". Le dije: "Vamos a sacarte de ahí, no te preocupes". Entonces hago las conexiones, le explico lo que le pasó. Él se acuerda de ciertas cosas, no se acuerda de todo, y se le explica, pues, telepáticamente lo que le pasa. La mamá aquí me está escuchando, yo le estoy diciendo todo, y me dice él: "Okey, ¿qué voy a hacer?". Le digo: "Vas a salir de este cuarto y vamos a ir al mundo espiritual para que tu mamá y tú puedan tener conexión, tú los puedas soñar, tú los puedas ver". Muy bien. Entonces, cuando yo ya empiezo a sanar, a quitar, a ubicar, digo, todo con metodologías, ¿verdad? Operar cerebro, operar corazón, etcétera, la mamá se empieza a mejorar y me dice: "Abril, ya", dice, "me volvió el alma al cuerpo, yo me siento tranquila, sé que mi hijo ya va a saber a dónde tiene que ir, porque yo lo soñaba en un cuarto, pero negro", me decía ella. Yo lo soñaba encerrado en una jaula negra. Entonces, el chico ya trasciende, ¿verdad? Y él empieza a decir: "Quiero una limonada con esto, y quiero, mamá, unas papas así, y quiero esto", lo que al muchacho le gustaba, y ella se empieza a reír. Dice: "Claro que te los voy a comprar, hijo", o sea, y se empieza a sonreír y empieza gustosa a decir y de hecho brincó de gusto, dijo: "Mi hijo es él, ese es mi hijo", dice: "No claro, era el de la jaula, ese no es mi hijo". Entonces ella brinca y viene la hermana del muchacho y la abrazan, o sea, se abrazan, yo veo ese abrazo aquí en la terapia, porque fue en cámara, se abrazan y dice
y le dice él, mi hijo ya sabe dónde está. Entonces ella entra en una paz, dice, y en una tranquilidad que su alma siente, porque ella sentía que su hijo algo le estaba pasando, todavía allá. Y estas conexiones, por eso les comento que solamente las personas que las vivimos con nuestro ser trascendido las entendemos, Claro. porque hay algo que nos indica, falta algo, algo le falta, algo necesita, algo tiene. ¿Sí? Y esas sensaciones, pues los que los vivimos, ¿verdad? Y hacemos algo, por eso les digo que la intuición es lo que los va a guiar a hacer lo que tengan que hacer. Si es una plática en el parque, vayan a platicar en el parque. Quería preguntarle eso, ¿cómo podemos nosotros ayudar cuando sentimos, cuando llega esa intuición, Abril? Um, y no solamente cuando llega la intuición, yo diría que cuando un ser ha trascendido, vamos a suponer que es hoy, y que sabemos que hay un proceso inmediato de horas que humanas todavía, que se están viviendo, ¿cómo nosotros podemos ayudar para que ellos, sin el apego que es el que hace que nos quedemos acá? Cuando digo el apego, siempre repito algo que es importante, el duelo hay que vivirlo porque es Totalmente. humano y llorar a nuestros seres queridos es humano, pero ayudarles para que trasciendan es amor, Así para es amor. decirles vayan. Y yo los acompaño, o sea, como actúo en este mundo terrenal, acompañarlos, porque es un momento de cambio y puede haber miedos y puede haber angustia y puede haber inquietud y puede haber muchas situaciones emocionales internas que posiblemente nosotros no entendemos y que estamos con nuestro dolor y nuestra tristeza porque se va a ir. Pero yo aquí lo que les sugeriría es, si tú sientes que hay que decirle: "Ve en paz", dile: "Ve en paz". Si tú sientes que hay que tomarlo de la mano y decirle: "No tengas miedo", dile: "No tengas miedo". Si tú sientes que en ese momento es importante decir: "Observa la luz, no desenfoques de la luz, ve para allá", ve para allá. Si sientes que en el momento hay que decir: "Suéltanos, nosotros aquí vamos a estar bien", adelante. Si sientes que hay una plática pendiente, tenla, donde tú creas que está tu persona fallecida. Muchas veces, señor Cristian, yo les digo, ve a ese sillón es un sillón así, 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 ve y ten esa plática. Dice, sí, es el sillón donde él se sentaba. O ve a ese lugar de la silla, bueno, en los comedores, ¿verdad? Ve a ese lugar aquí, tu papá te va a escuchar y va a pedirte esto, y cómprale un pan con estas características. Dice, ese es el que le gustaba. Ten esa plática con ese pan o con ese sopa o con eso que a ti te recuerda tu papá o tu mamá o tu esposo o quien se haya ido. Porque esa plática está pendiente o esas palabras están pendientes. Y muchas veces, señor Cristian, no las queremos decir porque sabemos que después de eso van a trascender o se van a ir. Pero hay que decirlas porque es egoísta de nuestra parte estar manteniendo una energía alimentándose del mundo terrenal, teniendo ellos que estar alimentados en el mundo espiritual. Y eso yo Completamente. creo que a nosotros nos va a dar paz, dar ese beso al aire, dar ese abrazo cerca a ese sillón, ir a tomar de las manos a quien se haya ido, ¿verdad? Y decirle las palabras que necesitaba yo decirle al momento de su partida y que no pude porque estaba en mi dolor. Hacer ese cariño que necesitaba la persona para sentirse tranquilo, aún y que ya haya trascendido, aún y que sea en energía, señor Cristian. Esto es muy importante. Si está todavía en su proceso de partida, hacerlo. Y si ya no está, si está en energía, hacerlo. Porque, porque esto falta para terminar de embonar la situación de ahora sí parto
con honor, o ahora sí parto con amor, o ahora sí parto completo o completa. Cuando uno parte así completo, completa, con todo lo que hice, con todo lo que viví, con todas las experiencias, feliz con ellas, yo creo que hasta tú aquí en este plano sientes la magnificencia del ser, sientes la algarabía de su alma, porque eso viven, una algarabía que posiblemente nosotros muchos pues no comprendemos porque nos estamos desprendiendo del cuerpo físico, pero ellos álmicamente van a un reinicio, como decíamos, de la vida. Sean almas pequeñas, me refiero, sean almas recién nacidas, o sean Jóvenes, almas almas jóvenes, o jóvenes, almas claro, jóvenes, o almas, digo, que tengamos ya 50, 70, 80 años, los que hayamos vivido aquí, somos, digo, seguimos existiendo en energía y nos vamos completos en este plano, digo, y de este plano. Entonces, sentir esto yo creo que llena el alma, llena el espíritu, llena el interior y, y nosotros nos quedamos con esa paz y con esa tranquilidad que requerimos y que sabiamente entendemos del vivir como un duelo consciente. El duelo, como usted comenta, se vive, pero vivirlo consciente es, yo creo que es un regalo para claro, ambos seres. claro, claro. Para ambos, para ambas almas. Se lo estás dando a la persona que se fue y te lo estás dando a ti, ese regalo. Y un día, Abril, hace, bueno, cuando digo un día, es que un día todos vamos a partir, ¿cierto? Nuevamente. Así Hay que es. agregarle esa palabra que a veces se nos olvida, porque pensamos que esta es la primera experiencia que tenemos y no, hemos pasado por muchas experiencias. Las almas jóvenes se reconocen rápidamente porque vienen a hacer travesuras del nivel humano más rechazado, Sí, muy ¿cierto? básico. Muy básico, todo lo resuelven a tiros o con muerte o una cadena, son almas jóvenes. Sí, Pero un día nosotros vamos a vivir también nuevamente esa trascendencia. Vamos otra vez a vivir ese momento. Y qué bonito. Y cuando lo digo con todo el amor del mundo. Qué bonito hacer ese paso consciente. Pero para hacer ese paso consciente, es decir, como decía alguien en alguna ocasión, que la muerte cuando llega, que cuando llegue la muerte me encuentre completamente vivo, ¿no? Y es consciente y despierto, dándome cuenta que este es el proceso que estoy viviendo, vivir sin miedo y con amor, por supuesto. Existe un pequeño por allá y será como es. Bueno, como cuando uno va a viajar a alguna parte, que uno pues indaga para dónde va y entonces se va perdiendo el miedo en la medida que más vamos conociendo. Pero lo lindo de esta experiencia que todos podemos llegar a vivir es que cuando llegue ese momento nos encuentre en total amor, paz y conscientes y que podamos dar ese paso tranquilos con esa tranquilidad que le podamos dar a nuestros seres amados. totalmente. Sí, en estos procesos cuando, bueno, hablamos un poquito de procesos abruptos. En procesos como naturales, señor Cristian, digo que esperamos todos nosotros ir, pues, de edad, ¿verdad? De enfermedades ya mayores, o de decir, bueno, ya hoy se acaba mi vida y ya mañana ya decido, por ejemplo, partir ya grandes. En esos procesos, sí, las almas van y regresan. Claro. Van a hacer como un sondeo de lo que va a pasar en su nueva vida y regresan. Entonces, antes de morir. Entonces, no va sí, sí comentamos que pues, es un cambio, pero son cambios que están como programados cuando se muere de una forma natural, o cuando se muere de una forma como de edad. Sí, Ajá. el alma viaja a aquellos espacios, de hecho, empiezan a ver, no sé si les has tocado escuchar, que empiezan a ver a sus seres fallecidos, empiezan a ver a su mamá, empiezan viene, ya vino mi hermano, me está visitando mi abuelito, vino mi papá, porque vienen a hacer esos viajes espirituales y a enseñarnos la nueva vida, enseñarnos la nueva casa, vamos a decir Y así. lo más interesante, Abril, nos reciben con una alegría. Impresionante, Lo digo porque impresionante. yo he tenido la fortuna de conversar con personas que Ujú. están cerca de su trascendencia y lo primero que empieza a suceder es que empiezan a soñar
tienen sueños con seres trascendidos, amados de ellos, que los ven riendo, riendo, felices, riendo, y me preguntan, ¿no? ¿Y qué significa? Están Sí, felices de poder porque volverse a encontrar. porque ya van a volver ya no van a volver a encontrarse, ya van a llegar de nuevo a la fiesta, ya van a volver a abrazarse, y ellos están felices con Claro, tu decisión de partir por la enfermedad que tienes, o por, la edad que ya tienes, o por simplemente porque el ciclo de vida ya sentiste que se ya, cumplió aquí, ¿sí? Y ya es un momento como de dignamente decir: "Yo me voy", digo 90, 100, 100 y algo de años, ¿verdad? Que la gente dice: "Ya, esto pasa". Entonces, o sea, nos dan como un indicio de lo que vamos a ir a vivir, ¿y qué pasa? Nos animamos a hacerlo. Decir: "Sí, sí tomo la decisión". Entonces, de forma inconsciente, pues, tenemos nueva morada, vamos a decir así, pero sí, con mucha alegría ellos nos reciben y nosotros nos vamos, ya por edad, ¿verdad? O por enfermedad natural o por dolores naturales, esto pasa. Entonces, sí, es fabuloso, poder ver esas risas, poder ver esa sí, alegría, poder ver su cara llena de paz, porque es una decisión consciente de partir. Aunque total, lo veamos con Alzheimer, aunque lo veamos claro. con cualquier El enfermedad, alma no está enferma, así es, jamás. Es el el alma cuerpo, está consciente. completamente, que es importante entender eso. Como Ujú. también entender que a veces de pronto dicen, ese es el canal donde hablan de la muerte. No, ese es el canal donde hablamos de la vida. Así es, Eso es importante comprenderlo. Aquí estamos hablando de la vida y hablamos totalmente. precisamente de comprender que hay vida después de esta encarnación y que la vida continúa. Antes Sí, de irnos, yo quiero pedirle a toda la comunidad que está conectada en este momento con nosotros, que es un grupo maravilloso, reunido desde muchas partes del mundo, que me ayuden con algo, lo que siempre les pido a ustedes y que lo haré siempre, repetidas veces, y es compartan este encuentro que hemos tenido hoy con Abril Méndez en sus redes sociales, dejen sus comentarios, sus me gustas, ayúdenos de esa manera, con esas pequeñas acciones, porque de esa manera podremos llegar a miles de personas más, a muchísimas personas más que seguramente, así como ha llegado a su vida hoy esta información, que estoy seguro le da más paz, más tranquilidad, elimina, disminuye el sufrimiento y poco a poco lo vamos logrando, pues ustedes nos pueden ayudar también con ese pequeño aporte para llegar a muchas personas que seguramente también lo están necesitando. Abril, muchísimas gracias. A nombre de esta muchísimas comunidad le doy mi abrazo, le damos la bienvenida. Gracias por haber compartido con nosotros, gracias por sacar una hora de su tiempo, un día de descanso como hoy. Muchas gracias, Dios le bendiga y gracias por todo lo compartido. muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por abrir su corazón a la intuición, muchísimas gracias a usted, señor Cristian, por este tiempo aquí regalado para mí y para toda su comunidad. Y como usted dice, disminuir el dolor es, creo, un regalo que usted, gracias por darlo a cada uno de las personas que estamos aquí. Muchísimas, muchísimas gracias y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi querida amiga. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño. Ahí están las redes sociales eh, de nuestra invitada de abril para que ustedes la tengan presente, @luz de tu luz, para que la visiten, la conozcan y bueno, y sigan ustedes en contacto. Para todos, mi abrazo, mi cariño y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.